Asdrúbal Aguiar nos acompaña en esta parte del programa, director del Grupo IDEA, Iniciativa Democrática de España y las Américas. Asdrúbal, buena tarde, gracias por estar con nosotros. Grato placer escucharte y compartir contigo este espacio, querida Idania. Asdrúbal, ¿cuál es el tema escogido para este diálogo presidencial en esta oportunidad? Mira, un tema muy pertinente, un tema de mucha actualidad y un tema que condiciona realmente incluso lo que está ocurriendo en este momento a nivel regional e incluso en España, fundamentalmente en la zona de Cataluña. Es la incidencia del mundo de las redes dentro del ámbito de la política, a la vez que la contaminación de las redes democráticas que forjan ciudadanía digital, que favorecen la participación frente a los mecanismos tradicionales de poder, por las llamadas noticias falsas, por las fake news, que en el fondo manejan esencialmente grupos de poder políticos y económicos de ordinario coludidos con la criminalidad o ganados por el discurso del nihilismo, de la absoluta relatividad, y que manipulando las verdades o manipulando las realidades, intentan con ello incidir o condicionar en el estado de ánimo de las poblaciones, dejando al paso fundamentalmente sentimientos de desconfianza, sentimientos de desconocimiento de los unos frente a los otros, sentimientos de incredulidad, incluso ánimos de frustración y en otros de desesperación frente al conjunto de incertezas que se están viviendo en muchos de nuestros países. Y que evidentemente, digamos, la irrupción de las redes sociales en nuestra cotidianidad y de la fake news que estás describiendo y mencionando, están condicionando el quehacer político y están desplazando el discurso coherente y finalmente la verdad que se quiere exponer, es decir, están logrando cambiar la realidad. Bueno, es que hay un hecho cierto y que no podemos realmente resistirnos ante ello, Idania. En el pasado, hasta el siglo XX, los articuladores de la opinión pública eran fundamentalmente los partidos políticos y sus instituciones parlamentarias. Y el mundo del periodismo tradicional que actuaba como una suerte de cuarto poder. Hoy en día los actores en el mundo y en la sociedad de la información son todos y cada uno de los internautas. Y las relaciones sociales y políticas como consecuencia de todo ello han variado, pero con una particularidad que obviamente es lo que presenta un desafío. En el periodismo tradicional nosotros partíamos de las realidades, les dábamos un encuadramiento conceptual e intelectual y se lo entregábamos al público con cierto grado de verosimilitud. En el presente ocurre lo contrario, hay un proceso a la inversa. Cada internauta parte de su estado de ánimo, de su estado emocional, de su sentimiento de orfandad, de su reclamo, de su carencia, y va en búsqueda solo de aquel pequeño pedazo de la realidad que le es útil, que le sirve simplemente para validar su mismo estado de ánimo y sosegar su espíritu. Entonces allí ciertamente uno dice, estamos frente a algo real o irreal, y vaya a un ejemplo, o vayamos a un ejemplo, Idania, que es ilustrativo. Cuando se habla de Venezuela y uno escucha al Grupo de Lima o a la OEA, y allí nos dicen que en Venezuela hay un estado criminal que ha destruido el territorio nacional, que se carece de un gobierno legítimo y que la población emigra. Uno lee el discurso de los europeos y el Grupo Internacional de Contacto dice, no, Venezuela es un país con deficiencias democráticas, cuyos actores requieren entenderse, que hay un problema de falta de madurez política, Claro, y que se requiere resolverlo a través de la vía electoral. Entonces uno dice, ¿cuál de esas dos narrativas es cierta, cuál es falsa? O las dos son parcialmente ciertas o parcialmente falsas.
Lo cierto es que hay una manipulación tras de ella que intenta penetrar y condicionar en el estado de ánimo de la población, con lo cual yo he llegado a la conclusión de que la guerra dentro del siglo XXI ya no es de cañones ni de ejércitos, ¿No? sino de narrativas que logran instalarse en la gente, en la mente de la gente. Mm. Es un tema por demás emocionante y apasionante. ¿Quiénes van a intervenir en este diálogo de presidentes en esta oportunidad? Mira, hay dos exposiciones de apertura en cada uno de los dos paneles. Una por parte del profesor César Cancino de la Universidad de Puebla, quien ha escrito una obra que es muy debatida en Europa y en América, y que lleva por título, uno, La muerte de la ciencia política, y la otra, El paso del Homo Videns, o del hombre de televisión, al Homo Twitter, ¿no? Haciendo referencia justamente a la incidencia de esto en el mundo de la democracia. El otro expositor inicial es Ricardo Trotti, director ejecutivo de la Sociedad Interamericana de Prensa, que acaba de adoptar un código ético en su asamblea de Salta para tratar de poner de relieve, en primer lugar, la importancia de las redes para fortalecer la democracia, pero también destacando la amenaza que está significando la manipulación de las redes por parte de las fake news, que están trastornando la vida política, electoral y la gobernabilidad en muchos de nuestros países. Y viene el tema de quién le pone control a esto. Ya no pueden ser los gobiernos porque no deben serlo. Se le confía a los que son dueños de Facebook, a los dueños de Google, a los dueños del Internet. No parece lo pertinente. Entonces, ¿cómo educar al mundo de las redes para que logre descubrir la fake news y tenga centralidad en relación con sus verdades, con las que busca, inclusive dentro de sus estados de ánimo? Bueno, 8 expresidentes, entre ellos Felipe González, José María Aznar, Andrés Pastrana, Tuto Quiroga, Laura Chinchilla, Miguel Ángel Rodríguez, Osvaldo Hurtado, Yamil Madual, entre otros tantos, van a estar en dos bloques debatiendo a fondo sobre esto y con dos moderadoras de primer orden. En primer lugar, tú y Dania, Chino de NTN24, y la querida amiga, colega colombiana Patricia Gianiotti de Univisión. Así que es un evento que realmente hay una gran expectativa con relación a él, más todavía en el momento que está viviendo la región, América Latina y también España. Evidentemente, es un tema actual, es un tema de hoy y por supuesto interesante escuchar a quienes han ejercido y ejercen el oficio de la política y que finalmente tienen frente a sí el reto de cómo convivir con este mundo hasta cierto punto Distinto. distinto y nuevo para muchos de ellos y cómo lograr que la gente, como tú señalas, pueda desenmarañar, pueda pescar la verdad dentro de esta gran cantidad de información diaria que a ratos nos puede abrumar y que no tenemos claridad para ver exactamente dónde está aquello que nos puede dar luz u oscuridad. Sí, Es un debate actual. sí, sí. Es que fíjate que hay un detalle, Dania, que es muy importante al respecto. La mentira en el mundo comunicacional siempre ha existido. Regímenes de la mentira fueron el nazismo y el fascismo. En lo particular, el fascismo hacía de la mentira algo biológico, era Sí, consustancial a la propia modalidad de ejercicio del poder, pero dentro de sociedades amalgamadas bajo el espíritu de lo nacional. Hoy en día se trata de una realidad distinta porque a pesar de que sobreviven los estados de bandera y allí están las nacionalidades en términos teóricos, tenemos sociedades totalmente parceladas y segmentadas. Allí están los LGBT, están los ambientalistas, están los sí, indigenistas, están los sí, afrodescendientes, están las tribus urbanas, están las neorreligiones. claro, Entonces, es un mundo disperso sí, dentro del cual las verdades o las mentiras se construyen a la medida incluso de las propias pasiones. Y esto es un exactamente. desafío para el liderazgo político que tiene que entender esto
y no quedarse en lo que se ha quedado, que es en el narcisismo digital. Así es. Asdrúbal, muchísimas gracias por acompañarnos. Esto será el próximo martes en el Miami-Dade College, este interesante debate en relación a la fake news. Gracias por estar aquí. Buena tarde para ti. Gracias, Idania, y un fuerte abrazo.